Amén. Hermanos, el tema de hoy se titula La fe de Jesús y el texto bíblico está en Gálatas 2:16. Leo la palabra del Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Hermano Víctor Manuel, que el Señor lo bendiga. Queremos escuchar la voz del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente que el Señor los sostenga en la gracia. Sean todos bendecidos por el Señor en este día sábado. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad hoy de escuchar la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor porque podemos reunirnos en pos de Él para escuchar el Santo Evangelio. Y para mí es un agrado poder ser en este momento un instrumento del Señor, simplemente para que Cristo sea exaltado delante de nosotros. Para eso nosotros vamos, mis hermanos, con reverencia a inclinarnos delante del Señor, porque es necesario que pidamos la dirección del Espíritu Santo para comprender el mensaje del día de hoy, para que podamos tener realmente ese espíritu que sea receptivo a la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos recibir la palabra como nunca antes nosotros tuviésemos la oportunidad de recibirla, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, mis hermanos. Necesitamos realmente disponer nuestra mente y nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar, a arrodillarnos delante del Señor nuevamente, porque necesitamos rogar al Señor sabiduría del cielo para que podamos entender su palabra. No podemos entenderla por nosotros mismos, necesitamos sabiduría del cielo. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre santo y precioso del Salvador nos acercamos en esta mañana a ti, Señor, para pedir por favor la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu, para reclamar la promesa del Espíritu Santo que usted nos da en su palabra, el cual nos puede llevar a toda verdad que es en Cristo Jesús. Señor, por favor, tómanos como enteramente tuyos y entonces podamos levantar nuestras miradas y al contemplar a Cristo podamos ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Por favor, Señor, rogamos que usted sostenga nuestros corazones y que evite todo obstáculo, toda distracción y podamos nosotros comprender lo que usted quiere hablarnos en este día. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, mis hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. Vamos nosotros a ir a la palabra santa de Dios. Sin antes, primeramente quiero compartir como una introducción a lo que nosotros vamos a ver hoy. Y es que la fe de Jesús, mis hermanos, nosotros la podemos ver primero como una experiencia de parte del Señor, la cual Él tuvo cuando llevó a cabo su ministerio terrenal y de la cual nosotros simplemente pudiésemos regocijarnos como cristianos y pudiésemos nosotros llegar a pensar que fue solamente esa fe que Él pudo desarrollar para Él, pero que nosotros no podemos tenerla. Y podemos verlo desde el otro punto de vista, y es que esa fe de Jesús es la fe que todo verdadero cristiano ha de experimentar en el momento en que acepta a Cristo como Salvador. Y es por eso que nosotros debemos preguntarnos si es posible que la carta a los Gálatas que estremeció el mundo en los días de Pablo
lo pueda hacer hoy en los días en los que nosotros vivimos. ¿Será posible que la carta a los Gálatas no sea simplemente una carta dirigida a los hermanos de Galacia que se encontraban en toda la región de Antioquía, o esa es una carta también dirigida para nosotros hoy? Nosotros debemos poner en vista que toda la palabra de Dios ha sido útil para enseñar y para instruir y para redarguir en justicia a fin de que todo hombre sea hecho perfecto. Así que lo maravilloso de esto es que si es posible que la carta de Gálatas, que estremeció el mundo en los días de Pablo, también lo haga hoy, entonces eso implica que esa carta es para nosotros de manera personal. Así que nosotros podemos afirmar que va a ser el Evangelio de Gálatas el que alumbre a toda la tierra con la gloria de Dios. Apocalipsis 18:1. El apóstol Pablo llama en Gálatas lo que es la verdad del Evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, la verdad del Evangelio. Así que, ¿es Cristo verdaderamente el Salvador del mundo o lo es solo para aquellos que tomen la iniciativa de creer en él? En otras palabras, ¿la salvación es por fe y obras o por la fe de Jesús solamente? ¿Qué es la fe y cuál es su origen, mis hermanos? En el gran conflicto entre Cristo y Satanás, ese gran conflicto de los siglos, esa gran controversia, en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se ha impregnado a todo el mundo y que realmente también ha llevado a cautivar la vista de todos aquellos seres celestiales en el universo y por supuesto a la iglesia que es el pueblo de Dios. Nosotros podemos ver que esto realmente debe de llevarnos a nosotros a la comprensión de lo que Cristo ha de hacer en su pueblo en estos últimos días. Satanás solía realizar demostraciones muy burdas, demostraciones espiritistas a través de golpes a las puertas o apariciones como movimientos extraños. Pero hoy Satanás se ha sofisticado mucho. La religión del yo, mis hermanos, y de la justicia propia es su mayor estrategia hoy en día. Si antes Satanás se manifestaba a través de golpes, a través de apariciones, a través de azotes de puertas, hoy la estrategia de Satanás es mucho más sutil, pues hoy se ha sofisticado de tal manera que la religión del yo y de la justicia propia se ha convertido en la mayor estrategia de Satanás. A partir de 1888, Satanás cambió su plan para apelar a la razón y para apelar al intelecto en los templos. Y las iglesias, pues, debían ser cambiadas ahora en sinagoga de Satanás, Apocalipsis 2:9. Así que con el propósito de reunirlas finalmente en una hermandad religiosa mundial. De esta manera, la religión del yo se reunirá en una confederación llamada espiritualismo. Y fue Lucifer quien inventó esta religión según Isaías 14, verso 14. Así que la religión basada en el yo es la que hará una imagen a la bestia para investir al mundo con un falso espíritu. Pues este espíritu, según Apocalipsis 13:13, dice que hará descender fuego del cielo y se formará una unión de iglesia y Estado e impondrá la marca de la bestia, la cual es paganismo. Así que mis hermanos, en el tiempo de los apóstoles, la religión del yo o obras de la ley, como lo dice Gálatas 2:16, era una tentación muy sutil.
Y fue de esta manera como los primeros cristianos sembraron las semillas para el crecimiento del papado. Así que el asunto de la circuncisión de los gentiles fue la religión del yo. Y esa religión se manifestó en la iglesia de Antioquía, según el apóstol Pablo. Pedro, Pablo y Bernabé armonizaban en la predicación de la cruz de Cristo entre los gentiles y trabajaban para la unidad de la fe. Estos apóstoles del Señor tenían claro en sus mentes que lo único que podía trastornar el mundo y que lo único que podía convertir a los corazones de las personas era la predicación de Cristo y de Cristo crucificado. Ellos tenían claro y trabajaban en unidad en la fe, y este principio era el principio de la abnegación de Dios, que realmente era para ellos el Dios supremo, un Dios supremo entre la comunidad de los judíos y de los gentiles. Pero nosotros debemos entender que el Evangelio no produce carne santa, sino hasta la venida de Cristo Jesús. Más bien, el Evangelio, mis hermanos, nos llama a decir no a los deseos de la carne, no a la mundanalidad, no a la impiedad. A esto nos llama el verdadero Evangelio. Pero en Gálatas se nos dice que Pedro, el mismo apóstol Pedro, se dio a los deseos de la carne cuando hermanos cristianos de Jerusalén visitaron la iglesia de Antioquía. Pedro, siendo judío, se había sentado a comer con los gentiles, pues creía que Cristo era el Salvador del mundo, el Salvador de los gentiles. Y así Dios se lo había revelado en la visión del lienzo, de acuerdo a lo que nosotros podemos leer en Hechos capítulo 10, verso 15 más puntualmente. Así que Jesús es el Salvador tanto del gentil como del judío, tanto del circunciso como del incircunciso. Pedro tuvo que llevar el conocimiento de esta verdad, pero Pedro sabía que la verdad del Evangelio no la determinan los líderes ni los apóstoles. Mas, sin embargo, el único que tuvo discernimiento para esto fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículo 12, sabía que la verdad del Evangelio venía solamente por revelación de Jesucristo. Eso lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo sabía que la verdad del Evangelio no la determinan los líderes de la iglesia ni los apóstoles, sino que la verdad es por revelación de Jesucristo. Solo Jesús puede dar las buenas nuevas del Evangelio, y Pablo sabía que solo Jesús podía recibir la recompensa por la que él murió. Mas, sin embargo, Satanás quería destruir la verdad del Evangelio, y Pablo se dio cuenta y se levantó en defensa del Evangelio, de acuerdo a lo que nos dice Gálatas en el capítulo 2. Satanás quería destruir la verdad del Evangelio, y Pablo se dio cuenta de esto y se levantó en defensa de este Evangelio, el Evangelio de la cruz, ante los cristianos judíos y gentiles. Los gentiles podían ser confundidos y llevados a obtener entonces la justicia por obras motivadas por el amor al yo, que solo produce tibieza. Eso es lo único que produce una salvación motivada por las obras y por el amor al yo. Produce tibieza espiritual. Eso es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Así que, mis hermanos, Pablo dijo lo siguiente frente a esta hipocresía de Pedro.
Gálatas capítulo 2, verso 14. Vamos a leer la santa palabra de Dios. En Gálatas capítulo 2 y en el verso 14 se nos dice lo siguiente. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, noten que aquí el apóstol Pablo está llamando a el Evangelio de Cristo la verdad del Evangelio. No hay otra verdad. El apóstol Pablo nos está anunciando aquí que esta es la verdad del Evangelio. Pero cuando vi que no andaban rectamente, con rectitud, con justicia, en la verdad del Evangelio o conforme a la verdad del Evangelio, miren lo que dice Gálatas 2:14, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Antes de que viniesen los judaizantes, Pedro se mezclaba con los cristianos gentiles, de igual a igual, como hermanos. Pero el temor de los hermanos que procedían de Jerusalén hizo que Pedro los negara y los llevara a la religión de ritos y ceremonias para ser salvos y disfrutar de la comunión con los judíos. El apóstol Pedro había caído en la tentación y había caído en el pecado de la hipocresía. De tal manera que ahora Pedro, cuando vio que aquellos que procedían de Jerusalén llegaban a la iglesia de Antioquía, donde él estaba sentado con los gentiles, entonces Pedro, en una forma hipócrita, negó el hecho de que él estuviese compartiendo con ellos. Así que esta religión, mis hermanos, de ritos y de ceremonias es la religión que divide y es una religión que está motivada por el amor al yo y en la cual está representada por la mentalidad de Babilonia. En un conglomerado de religiones falsas, la religión del antiguo pacto versus la fe de Jesús. Esta religión de ceremonias y de ritos a la cual el apóstol Pedro estaba queriendo llevar a los gentiles, quienes habían escuchado a Cristo y habían sido atraídos por medio de la cruz y de la sola fe en Jesucristo, ahora Pedro estaba siendo un instrumento de Satanás para llevar a aquellos a ser salvos por las obras, por medio de ceremonias y de ritos, los cuales lo único que hacían era dividir a la hermandad y llevarlos a un frío legalismo. Toda religión basada en el amor al yo tiende a reconocer una raza superior. Y eso es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios, porque Pedro estaba llevando a ellos a reconocer que si ellos no se circuncidaban, entonces no podían ser parte del pueblo del pacto. Ellos no podían ser beneficiados por lo que Dios había prometido al pueblo judío. Por tanto, si esto era causa de salvación, ellos debían entonces circuncidarse, ellos debían realizar ceremonias y ritos, ellos debían de vivir una fe más obras. Y esta fe exalta a un Dios que distingue etnias y es un Dios selectivo, según Gálatas 2:15. Porque Gálatas 2:15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es decir, aquí se representa a los judíos como beneficiados y a los demás como pecadores. Toda religión basada en el amor al yo reconoce siempre algo superior.
Santiago y Pedro pensaban ser superiores por ser de la circuncisión. Hermanos, solo hay dos religiones. Aquella fe que está motivada por el amor al yo, la cual está representada por la mentalidad de Babilonia, como ya dije antes, pues esto era lo que el apóstol Pablo necesitaba atacar con determinación. El apóstol Pablo no fue a la iglesia de Galacia con un discurso lleno de amor, lleno de pensamientos que lo llevaran a ellos a simplemente a analizar lo que estaba ocurriendo y a pasar por alto estos puntos de teología importantes. No, el apóstol Pablo simplemente apeló a la verdad del Evangelio y fue con decidida determinación a defender la verdad que es en Cristo Jesús. Pues el apóstol Pablo ya había dicho en Gálatas capítulo 1, verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero el apóstol Pablo hace una claridad y él dice, no es que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, en otras palabras, sea excomulgado, sea maldición. No hay otro evangelio. El apóstol Pablo deja muy claro que solamente hay un evangelio y es el evangelio de Cristo. Es el evangelio que se basa en la fe de Jesús. Es el evangelio de la cruz, el evangelio que opera en el corazón y subyuga el alma. Ese es el evangelio que el apóstol Pablo estaba defendiendo. No es que hayan dos evangelios, solamente hay un evangelio, pero hay quienes pervierten el evangelio enseñando un evangelio falso. Solo hay dos religiones. Aquella fe que está motivada por el amor al yo, la cual está presentada por la mente de Babilonia y un conglomerado de religiones falsas, y está la fe de Jesucristo, que debería ser el adventismo verdadero. La primera fe está motivada por el frenético amor al yo y el interés propio. Y también se basa en la premisa de tengo miedo, no quiero ir al infierno, así que voy a creer en Jesús para ir al cielo. Eso es paganismo. La verdadera fe está motivada por el amor de Dios abnegado y el Dios que se humilla, aquel que nos ama y se sacrifica a sí mismo por nosotros. Esa es la verdadera fe del Evangelio. Así que la primera está motivada por ese amor, por ese interés al propio, por ese egocentrismo y además es una fe que está motivada por el miedo. Miedo a no querer perder esto, miedo a no querer perder lo otro, miedo aún de querer perder el cielo, no querer perder el cielo. Es decir, es una fe que está motivada por querer recibir el galardón. Y esa es una fe pagana porque es una fe que está motivada por el miedo, por el amor al yo, por el interés. Pablo entonces nos muestra la marca de la bestia, el primer tipo de fe frente a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Así que Gálatas 2:16 nos dice lo siguiente. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Mis hermanos, justificación es perdón,
En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, sabiendo que el hombre no es perdonado, el perdón de Dios no es por obras motivadas en el yo, sino por la fe de Jesús, esa fe expiatoria de la cual vamos a hablar más adelante. Sigue diciendo el apóstol Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Este es el mensaje del tercer ángel en verdad. Este es el mensaje del evangelio de la justicia por la fe. Gálatas 2:17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, buscamos nosotros, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. La ley de Dios no es el problema, mis hermanos. El problema es buscar justificarse por las obras de la ley. Ese es el problema. Esa es la mentalidad falsa del evangelio. Nadie será justificado por las obras de la ley y buscamos siempre ser justificados. Solo es por la fe de Jesús. Por tanto, la verdadera fe es aquella que cree en la fe de Jesús. Él fue quien la consiguió y Él te la da. Solamente la fe de Jesús es el medio de justificación para todo aquel que cree. Y Él, el Salvador, quien consiguió esa fe, Él nos la proporciona, Él nos la da. Esa es la fe de Jesús. Así que podríamos nosotros entonces preguntarnos, ¿cuál es la fe de Jesús? Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está la revelación del amor de Dios en la cruz. Aquí está la revelación y esa es la fe que es movida por el amor y es la fe que movía al apóstol Pablo. Es la fe de uno que tomó la carne de pecado, es la fe de uno que tomó la naturaleza humana pecaminosa, es la fe de uno que se hizo pecado y que unido con el amor divino se entregó a sí mismo por todos. Esa fe de aquel que se negó a sí mismo fue una entrega completa a su Padre de la divinidad y la humanidad en la cruz. Fue la humillación hasta lo sumo. El Hijo de Dios, mis hermanos, murió en la cruz. Romanos 5:10. Por eso es que nosotros tenemos un Salvador de los pecados. Por eso es que tenemos un Salvador completo. Solo uno que era igual a la ley de Dios, que es el carácter del mismo Dios, podía morir por la expiación de los pecados del mundo. Gálatas 2:20 nos muestra a nosotros que aquel que está crucificado con Cristo ya no vive él. El yo ha sido crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Por qué Cristo vive en mí? Porque Cristo logró en la carne humana pecaminosa una experiencia tal que por medio de la fe que él vivió, ahora nosotros podemos tener la misma fe de Jesús. Nadie puede tener la experiencia de Cristo si no contempla a Cristo y el amor abnegado de Dios al dar a su único hijo para que nosotros entonces crucifiquemos el yo y ya no vivamos más nosotros. La experiencia del cristiano ha de ser por medio de la contemplación del cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin embargo, Satanás acusa a Dios de que él exige a sus criaturas a negarse a sí mismos, pero que él, es decir, Dios, no lo hace. Satanás acusa a Dios de que él nos exige a nosotros negarnos a nosotros mismos, pero que Dios mismo no hace esto. Sin embargo, en el conflicto de los siglos, voy a leer una cita que la estoy buscando acá en mi computador. En el conflicto de los siglos, hay una cita en la página 492 y en el párrafo 2 que dice lo siguiente. Él, es decir, Satanás, había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que mientras el Creador exigía, noten lo que declaró Satanás. Satanás declaró que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él, Dios mismo, no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Así es que Satanás acusa a Dios, pero Cristo demostró totalmente lo contrario. Cristo enfrentó la tentación más poderosa de la incredulidad. Según Mateo capítulo 4, el Señor, el Salvador del mundo, de toda la raza humana, Cristo Jesús, cuando fue tentado en el desierto, tuvo la poderosa tentación de la incredulidad cuando Satanás mismo le habló a su mente, a sus oídos, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Y se lo repitió varias veces, instándolo a aceptar lo que Satanás le estaba ofreciendo. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate por esta cúspide. Si eres el Hijo de Dios, era una tentación desconfiar que Él era el Hijo de Dios. También cuando Cristo exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aparentemente Cristo estaba solo y debía pisar el lagar solo con los pecados del mundo. Toda la responsabilidad estaba en sus manos. Toda la responsabilidad de Cristo, de la humanidad, estaba en las manos de Cristo. Y así mismo el gobierno de Dios. ¿No era esa una tentación tremenda? Tenía la posibilidad de haber pecado al negarse a la cruz. Cristo podía negarse de ir a la cruz. Cristo podía rechazar la ignominiosa y cruel cruz del Calvario. Sin embargo, Cristo no se negó, pudiendo haberlo hecho. En Manuscript Releases o en Manuscritos Liberados, en el tomo 3 de este manuscrito, en la página 18 y en el párrafo 1 dice, pudo haber pecado, pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Mis hermanos, Cristo, de haber tenido propensiones al mal, no sería una fe genuina para haber logrado nuestra expiación, reconciliándonos con Dios. Satanás esperaba que Dios, al enviar a Cristo en carne de pecado, como dice Romanos capítulo 8, verso 3, Cristo fue enviado en carne de pecado, podía obtener la victoria. Aún esperó que Cristo descendiera de la cruz, pero por la fe Cristo venció. Satanás esperaba que Cristo descendiera de la cruz. Satanás esperaba que Cristo se negara a cargar los pecados del mundo. Satanás tentó a Cristo a hacerlo pensar que él no era el Hijo de Dios. Satanás tentó al Salvador en hacerle pensar que era una pérdida de tiempo morir por usted y por mí. Pero por la fe, Cristo venció. En el deseado de todas las gentes,
en la página 704, en el párrafo 3, deseado de todas las gentes, dice el espíritu de profecía algo tremendo. Dice lo siguiente: por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Bendito el nombre del Señor. Por la fe, Cristo venció. Mientras el Salvador, mis hermanos, sumiso, confiaba en la voluntad del Padre, se aferraba a la palabra de Dios, porque a eso fue que lo que Cristo se aferró. Cristo no se aferró a la experiencia, Cristo no se aferró a las circunstancias, Cristo no se aferró a lo que él pudiera, a los sentimientos que él pudiera experimentar. Cristo se aferró a la palabra de Dios. Cristo se aferró por la fe a lo que Dios del cielo le había prometido. Y habiendo aferrado a esa palabra y habiendo confiado en Dios, dice que desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Qué maravillosa bendición. Cristo ejerció fe. Cristo tuvo que ejercer tanta fe para poder entonces entregarse finalmente por nosotros. Así que Lucas en el capítulo 23 y en el verso 46 nos dice lo siguiente. Vamos a leer Lucas capítulo 23 y el verso 46. Noten estas palabras. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Podríamos decir, en otras palabras: Padre, en tu mano entrego mi poder divino. Y dejo todo a tu control, Padre. Dejo todo en tus manos. Entrego mi poder divino, entrego mi humanidad. En tus manos entrego todo. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Cristo entregó todo para despojarse de ello y simplemente confiar en aquel que podía levantarlo de entre los muertos. Hay una cita en el deseado de todas las gentes que también vamos a citar otra vez en el mismo libro, en la página 701, párrafo 2, deseado de todas las gentes, donde dice: con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro. Como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Mis hermanos, ese era el temor de Dios, de Cristo. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que esa muerte que Cristo experimentó resultara en una muerte eterna. La esperanza no le presentaba a él salida del sepulcro. Entonces, ¿cómo es que Cristo entrega su espíritu al Señor? Porque el Señor confió en la palabra de Dios. Confió en aquel que podía levantarlo y podía entonces cumplir en él todas las promesas del pacto eterno. Por eso Cristo sintió, mis hermanos, la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza. Pablo dice en Gálatas 2:20 que Jesús se entregó por mí y solo por mí. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20. Y cada persona, tanto usted como yo, podemos decir lo mismo. Cristo se entregó por mí. Cristo dio su vida solo por mí. Y cuando yo contemplo a Cristo en su abnegación, en su amor infinito por mí, ese amor ha de llevarnos a los pies del Salvador para que Él pueda darnos esa fe que usted y yo necesitamos. Por eso es que en el deseado de toda la gente es cuando se nos dice que Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable.
el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, fue la que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. En otras palabras, Cristo no murió por las heridas, no murió por lo que a él le hicieron, por las laceraciones y por los azotes. Cristo murió por la carga de tu culpa y de la mía. Cristo murió por tu pecado. Cristo murió por mi pecado. Cristo murió por los pecados de cada uno de nosotros. Nosotros crucificamos a Cristo. Nosotros fuimos culpables de lo que Cristo experimentó. Así que la noción, mis hermanos, de la inmortalidad del alma no comprende tal sacrificio. Los que creen en la inmortalidad del alma no comprenden el sacrificio de Cristo en la cruz. No fue una sustitución vicaria. Que es la visión de todas las religiones. Una visión de sustitución meramente legal que hace de la fe una manipulación mental y que hace de la fe una interpretación teórica que no tiene base en la realidad. Y una fe tal inicia solamente con un ajuste de cuentas en el cielo, pero no va acompañado por un cambio completo de la mente, del corazón. No hay una resurrección de la mente enterrada en el pecado y en los delitos. Esa noción falsa de la fe no ve una apreciación de lo que le costó a Cristo, al Hijo de Dios, la salvación del mundo, salvarnos de la muerte eterna. Es solo por medio de la comprensión verdadera de la fe como el corazón alienado con Dios ahora es reconciliado. Es ahí donde tiene lugar el nuevo nacimiento. Por eso Ellen White dio una maravillosa definición de fe en un libro que no lo tengo acá citado, pero está en la Review and Herald del 24 de julio de 1888, donde Ellen White dice, puedes creer, puedes decir, imagínense lo que ella dice, puedes decir que crees en Cristo cuando comprendes el costo de la salvación. ¿Cómo así? O sea, yo no puedo decir que creo en Cristo, sino solamente cuando yo comprendo lo que a Cristo le costó morir en la cruz del Calvario. Cuando yo comprendo el costo de mi salvación, lo que a Cristo le costó salvarme, yo recientemente puedo decir ahí que creo en Jesús. Y sigue diciendo ella, puedes afirmar o asegurar que crees en Jesús solo cuando crees que su muerte en la cruz del Calvario te permite cesar de pecar y edificar un carácter perfecto a la semejanza del Salvador. Eso es lo que ella dice en la Review and Herald del 24 de julio de 1888. En otras palabras, ella tiene un concepto mucho más alto de lo que es la fe. En el deseado de toda la gente, en la página 147, en el párrafo 4 dice, la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, imagínense, solo entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Esa es la verdadera justificación por la fe, que va mucho más allá de una reconciliación legal o un ajuste en los libros del cielo. La fe de Jesús es la purificación del santuario celestial, mis hermanos. El significado distintivo de la cruz es la purificación del santuario. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y la fe de Jesús es dada a todos los que estamos acá hoy y más aún a todo el mundo.
Y si no nos resistimos a esa fe, producirá justificación por la fe. Porque eso es lo que dice Gálatas capítulo 2, como nosotros leímos anteriormente. Cuando recordamos lo que dice Gálatas en el capítulo 2, dice que nosotros hemos sido justificados por la fe de Jesús y no por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es decir, que la verdadera justificación por la fe es la justificación que produce un cambio de mente, una nueva vida en el alma. Esa es la verdadera justificación por la fe. Y ese es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y la fe de Jesús es dada a todos si no nos resistimos, si no nos oponemos a esa fe. En el Camino a Cristo, en el capítulo 8, hay una cita donde dice Ellen White: Cristo es el principio y el fin. Él es la totalidad. Estará con nosotros a cada paso del camino. Cristo al principio, Cristo a la mitad del camino, Cristo al final. Cristo siempre. Cristo día a día, mes a mes, todo el tiempo. Esa es la justificación por la fe. Así que tal comprensión, mis hermanos, tal comprensión de esta fe y una profundización de esa apreciación en arrepentimiento por los pecados que causaron la muerte de Jesús es justificación por la fe en progreso. De esta manera vamos, como dice Hebreos capítulo 6, verso 1, vamos adelante a la perfección. Hebreos 6, capítulo, párrafo en el versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Vamos adelante a la perfección. De modo que mis hermanos, ahí en un libro llamado Comentario a los Romanos de Waggoner, si ustedes han escuchado acerca de Elliot Joseph Waggoner y Alonso Trevor Jones, dos predicadores de la justicia por la fe que trajo luz, no nueva luz, sino una luz puesta en el lugar en que debía de estar, dice la hermana Elena de White, que cuando estos dos predicadores llegaron a Minneapolis en 1888, Dios los había preparado para traer un mensaje preciosísimo a su pueblo. Y ellos comentaron los libros de Gálatas y los libros de Romanos. Waggoner, comentando el libro de los Romanos, dice lo siguiente: en este mundo hay solamente una cosa que el hombre necesita, y esto es la justificación. Y justificación es una experiencia, no una teoría. El evangelio que no tienda a la justicia es inútil e indigno de ser predicado. La justicia solo puede alcanzarse mediante la fe. Consecuentemente, todo lo digno de ser predicado debe de tender a la justificación por la fe. Esto es una aseveración suprema y grande del evangelio. El Waggoner mostró no con medias tintas lo que significa el evangelio, sino lo que es el poder de Dios para salvación. Lo que es el evangelio, como dice Romanos capítulo 6, 1:16, porque el evangelio es poder de Dios, porque yo no debo de avergonzarme del evangelio. Quien se avergüenza del evangelio es porque no conoce el verdadero evangelio, pero quien no se avergüenza del evangelio, el evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, la verdadera justificación por la fe es una experiencia y no una teoría. Y lo único que el hombre necesita es justificación por la fe. Eso es lo único que el hombre necesita, justificación. No necesitamos nada más, mis hermanos, porque la justificación es la demostración de la vida que Cristo vivió ahora en mí, en la carne. De modo que la fe de Jesús expresa contenidos
que están en relacionados y que son esenciales de 1888. Uno, el mensaje del tercer ángel en verdad. Punto número dos, la justificación es lo que Cristo consiguió y te lo da. La fe de Jesús incluye la humanidad de Cristo en carne pecaminosa. Jesús murió en la cruz por todos y dio a todo o a toda la humanidad los beneficios de la expiación y todos están predestinados a ser salvos. Quien se pierde, se perderá por resistir la gracia abundante de la cruz. Y quinto punto, el abnegado ágape de Dios. El amor ágape es lo que hace que nosotros nos despojemos del yo y ya no vivamos nosotros, sino que ahora Cristo viva en mí. Eso fue lo que Cristo mostró y esa fue la fe de Jesús. Pero Pablo dice a los Gálatas en el verso, en capítulo 2, 17 al 18, lo siguiente: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si somos nosotros quienes tratamos de añadir algo a la fe de Jesús, seremos hallados pecadores. Eso es lo que está diciendo el texto. Si yo trato de agregarle mis obras a la ley de Jesús, si yo trato de, por mi esfuerzo humano, hacer algo para salvarme, seremos hallados faltos. Yo no puedo agregar nada a la fe de Jesús. ¿Por eso será Cristo ministro de pecado? No, el problema es el yo, intentando cumplir la ley, y toda la preocupación está en el yo. Y si eso oímos en la iglesia, si todo está centrado en el yo, tengan cuidado, como dice el apóstol Pablo, Gálatas insensatos. Y eso es por defecto, mis hermanos, lo que tiende toda naturaleza, todo pecador. El yo es el antiguo pacto que se opone a la fe de Jesús. Gálatas 2:19 dice lo siguiente: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Esto es lo que la ley demanda: muerte al yo, donde todas las tentaciones surgen. Toda tentación surge en el yo, en el deseo de levantarnos en pos de la voluntad de Jesús. El yo no está, mejor dicho, y el yo que no está, mis hermanos, crucificado, se va a levantar siempre. El yo que no será eliminado en la cruz de Cristo o crucificado va a estar siempre levantándose, porque precisamente el yo no va a ser eliminado hasta que Jesús regrese. Entonces, ¿qué haremos? Debemos permitir que Cristo lo crucifique. Es solo hasta que esto mortal se vista de inmortalidad, como lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, hasta que esto mortal se vista de inmortalidad, hasta que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, es cuando el yo será suprimido. Mientras tanto, este se va a levantar en todo momento de la vida del cristiano, sea predicador, sea laico, sea ministro, y este hecho debe mantenernos a nosotros vigilantes. Nosotros no podemos crucificar el yo. Es imposible que nosotros podamos crucificar el yo por nosotros mismos. En una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 123, en el párrafo 3, Ellen White escribió lo siguiente, inspirada por el Espíritu Santo. Ella dijo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123, dice lo siguiente:
Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces, el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Esta es una maravillosa oración que la hermana Elena de White, inspirada, nos revela a nosotros de que por nosotros mismos es imposible crucificar el yo. Debemos decirle al yo, al Señor: Señor, tómalo, porque yo no puedo dártelo. Este es el lenguaje del alma. ¿Cuál será el lenguaje del alma? Señor, toma mi corazón. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Así que la verdadera doctrina de la sustitución, es decir, Cristo es nuestro sustituto, la verdadera doctrina de la sustitución, la verdadera expiación es esta. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la verdadera doctrina de la justificación por la fe es esta. La sustitución es la idea de estar crucificado con Cristo, un solo corazón, una sola mente. Y de esta manera Pablo no se preocupa por una seguridad de salvación y de ir al cielo. Pablo hace que comprendamos que debemos de traer todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Lo que atrae a su mente es que Cristo lo amó y eso lo llevó a tener la fe del Hijo de Dios, un corazón transformado por la cruz de Cristo. Tengamos cuidado de los que se dedican a entretener y no presentan el Evangelio de la cruz. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor. Hermano Víctor Manuel, nos vamos a poner de rodillas. Por favor, ¿puede usted hacer la oración? Por supuesto, hermano, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Padre, gracias por la exhortación, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque en ella hay vida, pues tú eres el creador de todas las cosas, Señor, y por la palabra que creó los cielos y la tierra, nosotros podemos ser hechos nuevas criaturas. Podemos tener la fe de Jesús, no porque nosotros podamos lograrlo, Señor, sino porque debemos consentir en que nosotros no podemos entregar el yo. Debemos consentir que tú lo tomes, que lo tomes como enteramente tuyo, porque no podemos dártelo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque esta es la fe y esta es la verdadera justificación. Debemos prepararnos para la marca de la bestia, que es una exaltación al yo, que es una exaltación egocéntrica de una mentalidad del antiguo pacto. Fortalécenos, Señor, e ístanos a vivir conforme a tu palabra y a comprender el verdadero evangelio. Bendice a los hermanos que han escuchado tu palabra y síguenos sosteniendo en tu gracia para que podamos nosotros vindicar tu carácter delante del universo. Gracias, Señor, porque en breve usted aplastará la cabeza de Satanás, de la serpiente, y pondrá su reino, Señor, un reino en el cual mora la justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Damos las gracias al Señor por este mensaje lleno de poder. Hermano Víctor Manuel, ¿será posible que usted pueda dedicarnos unos minutos para que los hermanos puedan escribir en el chat, no activando su micrófono, sino que escribir en el chat preguntas o comentarios? ¿Será posible? Sí, por supuesto, hermano. Estamos con el tiempo, mi hermano. La hermana Mirza escribió en el chat, amén, Dios le bendiga. La verdad es que el mensaje fue muy claro. Y mientras los hermanos escriben en el chat algún comentario o pregunta respecto a este tema, por favor, que sea respecto a este tema. eh, Hermano, la cita del pastor Wagoner que usted leyó, que está en Romanos capítulo 43, que dice, en este mundo hay solo una cosa que el hombre necesita, esto es la justificación, y la justificación es una experiencia, no una teoría. Tristemente, el diablo ha hecho una falsificación de la verdadera justificación por la fe. Y a veces creemos que justificación por la fe es solo creer, sin obras que hace el Espíritu Santo en uno, sin victoria sobre el pecado. ¿Será que esa es una de las contaminaciones más grandes que tiene el cristianismo hoy día y también el adventismo? No sé si se entendió el comentario, hermano Víctor Manuel. Sí, sí, hermano. Discúlpeme que estoy aquí organizando un poco. Bueno, en realidad, justamente, hermano Raúl, esta perspectiva o esta noción de justificación que no solamente ha permeado el cristianismo en general, sino aún al adventismo, pues esa es la obra de Satanás, ¿no? Presentar un falso evangelio y lastimosamente ministros, ya sea sinceros o tal vez ignorantes al tema, pero otros de manera sincera, apelan a una justificación por medio de la cual nosotros simplemente somos presentados delante de Dios como justos y entonces esa justificación hace que nosotros lo único que tenemos es un cambio de estatus. Es decir, hay un cambio de estatus legal por medio del cual el Señor nos favorece y ahora entonces somos registrados en los libros de los cielos porque ya Cristo no ve nuestra justicia, ya Dios no ve nuestra justicia, sino que ahora ve la justicia de Cristo. Entonces esto hace que se haga una mera transacción legal. Hay un mero cambio de estatus, pero no hay una noción de una transformación inmediata del corazón, como lo dice Tito en el capítulo 2. Cuando nosotros leemos en el capítulo de Tito, permítame leer un texto que está aquí en Tito, si ustedes quieren pueden buscarlo. Tito en el capítulo 2 dice lo siguiente, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otra palabra, la salvación no es por lo que nosotros hubiésemos hecho de antemano, por algún tipo de obra. Yo no me salvo porque yo hice esto o aquello. Todos comprendemos que la salvación es por la gracia y esto es lo que Tito está diciendo. Nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Tito capítulo 3, perdón. Título capítulo 3, versículo 5 dice el apóstol Pablo, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que dice, sino por su misericordia. Y miren lo que él agrega, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otra palabra, la justificación por la fe no es una mera declaración legal, sino que es un lavamiento, es una regeneración, es una renovación en el Espíritu. En el mismo momento en el que nosotros somos justificados, hay una renovación y hay una regeneración, hay una transformación inmediata del ser. Y esta justificación es la justificación del nuevo pacto. Por eso es que la justificación que generalmente se comprende de manera incorrecta es porque no tenemos una comprensión de los pactos, del antiguo pacto y del nuevo pacto.
que son dos experiencias. Wagner y Jones así lo comprendieron cuando estudiaron el tema de la justificación por la fe y cuando lo predicaron en Minneapolis. Ellos comprendieron que los pactos no son dos periodos de dispensación, como lo ven algunos de los cristianos, o la mayoría de los cristianos entienden que los pactos son dos periodos de tiempo dispensacionalista, en los cuales en el Antiguo Testamento unos se salvaban por las obras de la ley y ahora los cristianos del Nuevo Testamento se salvan por la gracia. Pero también la Iglesia Adventista tiene una visión dispensacionalista tipológica de los pactos, como lo habló Uriah Smith. Él dice que hay una comprensión dispensacionalista tipológica. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Cristo ha venido a ser quien ha cumplido con los tipos y con las figuras que eran sombra en el Antiguo Testamento. Lo que tenía que ver con los rituales del santuario celestial, ahora Cristo viene a cumplir con esas figuras. Cristo era la sombra, Cristo ahora es el antitipo, Cristo ahora es el cumplimiento de esas figuras. Entonces, en esa noción se entiende que los pactos no son dos experiencias frente a las promesas de Dios, sino que son tiempos de dispensación. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que no hay una transformación en el corazón, que simplemente nosotros somos justificados por la fe y que las obras son un proceso de santificación. Entonces, si hay un proceso de santificación, esto implica que nosotros no tenemos una transformación inmediata, sino que usted puede caer en el pecado y volver a tener la experiencia de la santificación. Puede pecar y puede volver a sentir la experiencia de la santificación. A lo que Wagner, a lo que Jones le llama a eso evolucionismo. Estamos viendo la justificación como un tipo de evolución o somos creacionistas. Creemos en que la palabra de Dios es creadora y Dios llega al corazón, crea un nuevo corazón. Lo crea en el momento en que la palabra es pronunciada. Pero si somos evolucionistas, entonces estamos teniendo una justificación con una noción de transformación. Y entonces hay una transformación en proceso, un crecimiento cristiano que le llaman hoy cooperemos con Dios, tenemos que cooperar con Dios. Entonces, como yo coopero con Dios, entonces es posible que en esa lucha yo caiga en el pecado y me mantenga sometido, dice el apóstol Pablo, al ministerio de muerte, a un ministerio de condenación. El apóstol Pablo le llama a eso. No un ministerio de justificación, un ministerio que vivifica. Así que es esa, Amén. mi hermano, Amén. la pérdida de la justificación por la fe, y eso es lo que se ve hoy en el cristianismo. Gracias, hermano Víctor Manuel, muy claro. Quisiera leer la cita que usted mencionó, es del pacto eterno, que está en Hebreos 13, del 20 al 21. Quizás muchos de nosotros no habíamos entendido claramente que el pacto eterno es lo que el Señor puede hacer en nosotros, no solo lo que hizo en la cruz, sino que lo que puede hacer hoy. Lo leo, Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, o sea, es lo que Cristo puede hacer a través del Espíritu Santo en nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y dentro de esto mismo, hermano Víctor Manuel, hay una pregunta muy interesante del hermano Renato, que dice, ¿cómo se elimina el yo en la práctica? A ver, pongamos un ejemplo, si quiere elíjalo usted, no sé, pero un ejemplo de cuando el yo me está dominando, puede ser el apetito, por ejemplo, o lo que sea, total, el principio es el mismo. ¿Cómo en la práctica podríamos explicar cómo el Señor puede, porque es Él el que lo hace, pero Él no lo va a hacer si yo no le permito que lo haga? O sea, no basta con que diga, ya Señor, hazlo, y yo sigo haciendo lo que no debo hacer. ¿Cómo en la práctica se puede explicar cómo el Señor elimina el yo? Bueno,
Esa es una pregunta bien interesante porque es una pregunta, yo pienso que nos compete a todos, ¿no? Yo pienso que todos en algún momento nos hacemos esa pregunta y es precisamente porque el yo está tan enraizado en nosotros, porque esa es la mentalidad con la que nosotros nos identificamos generalmente, ¿no? La mentalidad del yo es la mentalidad del antiguo pacto. Por eso esa mentalidad tiene que ser eliminada por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, en la práctica nosotros pudiésemos decir, ok, yo quiero eh, hacer este u otro cambio. Yo quiero poner en práctica, por decir algo, la reforma pro salud, pero tengo apetitos que todavía no he podido subyugar o que no he podido cambiar. Alimentos que aún todavía me gustan y que yo sé que son perjudiciales para mi salud y que aún lucho con ellos. Todavía me gusta, por decirlo, un bistec, una carnecita por ahí asada. De vez en cuando me la como porque, bueno, como es de vez en cuando, pues no es tan malo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo yo puedo poner en práctica el hecho de que realmente yo pueda desechar ese hábito que termina más bien perjudicándome, más bien que dándome un beneficio? Bueno, la única manera de poder llevar esto a la práctica es consentir que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra en mí. No hay otra manera. Yo lo único que tengo que permitir es que cuando yo vaya a practicar algo que yo sé que no está en armonía totalmente con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo que de inmediato me habla a mí, porque alguien que come algo que sabe que está mal, inmediatamente se da cuenta que está mal porque es el Espíritu Santo quien le habla. No hay otra Amén. manera. Si hay alguien que está vistiéndose de manera incorrecta y sale incómodo caminando a la calle y se siente incómodo, no es porque, yo estoy capaz, me siento capaz de discernir que estoy incómodo. No, no. Es el Espíritu Santo que le está hablando. Y cuando usted no resiste la voz del Espíritu Santo, entonces usted va a permitir que el mismo Espíritu de Dios obre un cambio en su corazón. Y cuando usted no se resiste a la obra del Espíritu Santo, entonces ahí, en ese momento, usted va a demostrar por las obras que usted vive en la fe de Cristo Jesús y no en la fe del antiguo pacto. Es la única forma, porque la mentalidad de nosotros es la mentalidad del antiguo pacto. Yo quiero, a mí me gusta, no, el Espíritu Santo, yo estoy comiendo, no, Espíritu Santo, todavía no me hables, espérame a que yo me coma esto y cuando yo me lo coma, ahí hablamos, ahí recién tú me hablas. Apártate de mí un momento. Ha pasado, a mí me ha pasado, hermano. Yo he tenido experiencias por medio de las cuales yo tengo que inclinarme delante del Señor y Señor, ayúdame porque yo no puedo solo, no puedo. Y constantemente esa tiene que ser la lucha, porque el White dice que nosotros tenemos que pelear rudas y fieras batallas con el yo. Entonces, el yo se levanta en todo momento, pero quien vive sometido a Cristo va a crucificar el yo con sus pasiones y deseos. Entonces, esa lucha es una lucha que tiene victoria cuando nosotros empezamos a comprender mejor lo que es la justificación. Cuando empecemos a comprender mejor la justificación, mis hermanos, la vida va a ser una vida de victoria en victoria y ya no va a ser una vida de derrota. Amén. Muy clara la respuesta. ¿Y se ha fijado, hermano Víctor Manuel? Mientras tanto, los demás hermanos pueden escribir su pregunta o comentario. ¿Se ha fijado, hermano Víctor Manuel, que existen tendencias y en el adventismo también, tristemente, siguiendo con el tema de cómo se elimina el yo y cómo usted nos explica que hay que consentir con el Espíritu Santo para que Él haga la obra en uno, no resistirnos a esa voz? Se da cuenta que uno puede resistirse de esta forma. Bueno, hay muchas, pero esta es una. No, si el Señor no se preocupa de eso, eso es salvación por obra, no hay que ser tan legalista y el Señor
no se puede vencer el pecado, así que yo voy a seguir comiendo ese bistec a lo pobre, aunque sea una vez al año, voy a seguir porque con esta naturaleza yo no puedo dejar de comer el bistec a lo pobre, no se puede. Como que el pecado es más fuerte que la gracia. La gracia no puede darme ese poder, lo cual ya hemos visto que es una mentira gigante que hoy día muchos adventistas están creyendo. Y el problema no es que crean y yo no diga, bueno, pero hermano Raúl, no hay que ponerle tanto color si eso es solo una teoría. No, es que eso marca mi relación con el Señor y mi relación, mi comunión con el Señor, donde yo le estoy impidiendo al Espíritu Santo que Él obre en mí. No sé si está de acuerdo con ese comentario. Sí, hermano, bueno, es que generalmente nosotros vamos a ver eh, constantemente dentro de los púlpitos, aún dentro de nuestras iglesias, lastimosamente, y bueno, aún dentro de nuestra experiencia personal como familia, hay quien tiene esa diferencia, ¿no? Hasta dentro del mismo hogar. Unos quieren hacer una cosa y quien quiere hacer la voluntad de Dios, pues quiere seguir el camino según dice la palabra. Entonces, esto nos va a llevar a nosotros a tener dos experiencias. Una experiencia de que se nos tilde de extremistas, un poco de fanáticos y, y de legalistas, porque se le dice legalismo a quien que quiere obedecer la ley, pero, pero el hecho no es ese, hermano. El hecho no está en querer obedecer la ley. El hecho está en quién es que nosotros, en quién nosotros estamos creyendo para que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios. Si nosotros creemos en el verdadero Cristo que puede obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, a Él tenemos que creerle. Porque como usted leyó en Hebreos 13:21, es la sangre del pacto eterno. Porque el apóstol Pablo comienza diciendo, y el mismo Dios de paz que resucitó de entre los Cristo, de entre los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos. El apóstol Pablo está diciendo, está trayendo al mismo Dios creador que dice, el mismo Dios que resucitó, el mismo Dios creador resucita. Ahora, ese mismo Dios es capaz de resucitarnos a nosotros de nuestras mentes muertas que están entenebrecidas por el pecado y cuando esa palabra que resucita a los muertos, resucita mi mente muerta en pecados y delitos, entonces mi mente ya no es la mente que yo antes tenía, sino que ahora viene a ser la mente de Cristo. Y esa mente trae consigo todos los principios que tienen que ver con la obediencia a Dios. Alimentación, vestimenta, cómo nosotros tenemos que prepararnos para un mejor carácter, si es que tenemos que salir a los campos que es menester hacerlo y quien tenga la posibilidad ha de llevar a otros para que haya una unidad, porque esto implica también el amor al yo, el amor al yo tiene que dejar el egoísmo y el egoísmo no nos va a dejar a nosotros convivir con los hermanos. Si usted es un hermano egoísta, usted no va a poder convivir con otro hermano en el campo si usted tiene la posibilidad de decir, hermano, véngase a vivir conmigo. O hermano, mire, yo tengo cómo usted enseñarle a sembrar, yo tengo cómo compartirle a usted, el egoísmo no va a permitir esto. Hechos de los Apóstoles dice que en el capítulo 1 que ellos se olvidaron de todo y fueron unánimes, vendiendo todo lo que tenían para la obra del Señor. Hasta ahora yo creo que ninguno hemos sido capaz de hacer eso. Pero Dios dice que Él va a ser capaz de hacer eso en su pueblo. Así que mi hermano, la práctica de la justificación tiene que llevarnos a nosotros a operar todo principio que tiene que ver con el agradar a Dios, en vestir, en comer, en alimentarnos. Eso va a ensalzar no nuestro carácter, sino el carácter de Cristo. Amén, amén. Muy claro, muchas gracias. La hermana Graciela dice, la fe de Jesús nos lleva también al bautismo para así empezar a caminar a su lado y aprender su bendita voluntad. Amén. Así es, ¿verdad, hermano eh, Víctor Manuel? Sí, bueno, yo siempre que ahora que comprende, que hay una comprensión, digamos, un poco más clara de la justificación, hermano, el el bautismo tiene que ser una obra que, como la dice Romanos capítulo 6
nos lleve a experimentar la muerte al pecado. Ese es el bautismo. El bautismo no es una mera ceremonia por medio de la cual usted demuestra haber aceptado a Cristo, porque la ceremonia, los rituales, era en lo que estaba cayendo Pedro cuando quería llevar a los gentiles a la circuncisión. Precisamente el apóstol Pedro fue apelado por el apóstol Pablo y fue eh, demostrado por medio de las escrituras que el apóstol Pablo no aceptaba que a los gentiles se les llevara a circuncidarse. En otras palabras, el acto de la circuncisión no era simplemente el obrar, el hacer obras, sino que para la circuncisión tenía que ser una demostración de que ellos habían aceptado las promesas del pacto eterno hechas a Abraham. Cuando a Abraham se le dio el rito de la circuncisión, era porque Dios le había mostrado a él que las promesas de Dios eran firmes y eran eternas. Y la circuncisión era una señal, era un sello. Ahora, todo aquel que se bautiza en Cristo Jesús tiene que entender que el bautismo es una muerte al pecado. Y ahora quien nos circuncida es el Espíritu Santo, quien tiene que circuncidar ya no el prepucio de la carne, sino el corazón. Ahora, ese corazón carnal que antes nos dominaba, ya ese corazón duro que antes nos dominaba, dice que ahora es hecho un corazón de carne regenerado por medio de la obra del Espíritu de Dios. Entonces, el bautismo es una obra que tiene que presentar en claras que hemos muerto al pecado. Romanos 6 capítulo 6 lo dice. Así que la muerte al pecado no es producto del bautismo, sino producto de Cristo ahora viviendo en mí. Porque dice que ahora yo experimento la muerte de Cristo. Así como Cristo fue crucificado y fue resucitado, ahora yo crucifico el yo y soy resucitado a una nueva vida. Muerte al pecado. Esa es la experiencia del bautismo. Amén. Y leo justamente la cita que usted leyó. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, por favor escriban en el chat, ¿ya? No, no hay que activar el micrófono. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está clarísimo la respuesta, hermano Víctor Manuel, y que a veces se le da un énfasis al bautismo más como un rito que tiene alguna importancia más que el hecho mismo de morir al pecado. Tristemente, a veces se hace énfasis en que hay que bautizarse, y no en el énfasis de que debe haber habido o estar habiendo una muerte al pecado, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, no hay afán, yo pudiese seguir aquí compartiendo con ustedes. Hoy es día sábado, hay que deleitarnos en las palabras y tenemos toda la semana para hacer cosas. El día sábado es de gozo, así que conversar de esto es importante, hermanos, porque nosotros tenemos que ser edificados en Cristo, nosotros tenemos que permitir que el Señor nos prepare para la traslación. Miren que el mensaje de la justificación por la fe, mis hermanos, Ellen White dice que ese es el mensaje que ha de preparar al pueblo para la traslación. En otras palabras, es el mensaje que tiene que preparar al pueblo para el tiempo de angustia que ha de venir sobre la tierra. No hay otro mensaje que prepare al pueblo de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Ahora, ese no es el tema, pero ¿por qué lo digo? Porque es que la justificación, mis hermanos, la justificación se entiende, y la Biblia no lo menciona, pero la justificación se relaciona mucho en términos legales. Es decir, la justificación se ha llevado hoy a ver en meros términos legalistas y términos que tienen que ver más bien con un acto judicial, como cuando un abogado declara justo a una persona y lo absuelve de la culpa de cualquier cosa que éste haya cometido. Hay una mera declaración, hay una mera absolución del pecado. Pero la justificación es ser
hecho justo. Imagínense lo tremendo de esta noción de justificación. Justificación no es simplemente una declaración, sino que ser justificado es ser hecho justo. Así que ser hecho justo tiene que ser hecho obediente a la ley, porque la ley de Dios es justicia. No hay justicia en la injusticia. Entonces, quien es injusto simplemente está sirviendo a las obras de la carne, que es la mentalidad de la carne. Así que hoy en día, esto de que usted tiene que bautizarse para que usted pueda entonces recibir salvación es una enseñanza satánica del Evangelio. Porque si bien el bautismo es un acto en el cual yo de manera pública acepto a Cristo Jesús, si esa conversión no me está llevando a mí a un arrepentimiento y a una vida genuina en Cristo Jesús para ser un predicador de la justicia de Cristo, entonces esto no es justificación. Porque todo aquel que nace en el reino de los cielos, nace no solamente para ir al reino de los cielos, sino para experimentar el reino de los cielos acá en la tierra. Amén. Entonces, cuando experimentamos el reino de los cielos acá en la tierra, tiene que ser entonces, como dice el apóstol Pedro, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la vida santa se vive acá en la tierra. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, en el capítulo 3, que las promesas de Dios, hoy los incrédulos, los que tergiversan, dicen, ¿dónde está pues la promesa del Señor? No se cumple la venida del Señor. Entonces el apóstol Pedro dice algo muy interesante. Quiero leerlo porque esas palabras son maravillosas. El apóstol Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 3 dice así. Mire lo que dice. Amados, segunda de Pedro capítulo 3 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué dicen estos burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Pero mire que esto son burladores que conocen la palabra de Dios. Porque dice, y estos ignoran voluntariamente, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5, y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más el 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y un año y 1000 años como un día. En otras palabras, mis hermanos, las promesas del Señor son promesas ciertas y son eternas. Quien acepta a Cristo como su Salvador tiene que aceptarlo entendiendo que para el Señor la venida del Señor no es que se va a demorar 7000 años, 5000 años, no. Para el Señor un año es como un día. Es decir, si por la predicación de uno santificado el Evangelio es conocido en todo el mundo, el Señor ha de venir, porque Dios no se limita al tiempo. Entonces, usted no tiene que estar bautizando gente en mayoría y en multitudes, porque entre más bauticemos, entonces la iglesia más crece. No, no se trata de cumplimiento de bautismo, se trata de las promesas del Señor que son ciertas. Y si el Evangelio de Dios es predicado con poder en un solo día, como aconteció en el día del Pentecostés, donde más de 3000 se convirtieron por la predicación de 11, imagínense lo que Dios hará en los últimos días para que muchos se conviertan al Evangelio y en un solo día el Señor pueda venir, porque para el Señor 6000 días son 6000 años, son como un 1000 años, son como un día. Es decir, 6000 años que han pasado para el Señor apenas es como una semana, como si hubiera pasado una semana proféticamente. Entonces el Señor no se limita al tiempo, el Señor no se limita al espacio, no se limita a la cantidad. El Señor se limita al poder de las promesas, al que creamos en sus promesas. Y más Amén. adelante Muchas termina gracias. diciéndole, y en el verso 11 dice, puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Muy claro, hermano Víctor Manuel. A veces
uno piensa que y tristemente la Iglesia Adventista, la corporación, se está eh, dirigiendo como una empresa, donde las empresas del mundo, un banco, por ejemplo, tiene metas. Hay que abrir tantas cuentas corrientes, tantos créditos, vender seguros, no sé. Y a veces pensamos que la Iglesia Adventista agarró tristemente esa mentalidad de que hay que cumplir con números, con cantidades, como si bautizar 100 personas o 3.000 personas no convertidas y que no entiende el Evangelio y que no conoce ni siquiera a la sierva del Señor, no conoce las verdades, significara algo para el cielo. Tristemente eso lo estamos viendo. Hermano Víctor Manuel, yo entendí este tema de que el Señor no solo quiere declararme justo, sino que quiere hacerme justo con este ejemplo. Me gustaría compartir con usted, no sé si me permite. Amén. Gracias. Vamos a suponer, este es un ejemplo, vamos a suponer que yo soy un conductor, yo manejo un vehículo y yo tengo el mal hábito de no respetar el disco pare. Hasta que un día lo hacía, hasta que un día un carabinero, un policía me detiene y me saca un parte y me lleva a la comisaría. Pero viene alguien generoso y me dice, le dice al juez, yo voy a pagar el parte, la multa por lo que hizo mi hijo Raúl, que él no respetó el disco pare. A veces los cristianos creemos que ese hombre generoso del Señor Jesús y creemos que solamente Él quiere pagar mi deuda para que yo salga y siga pasando los discos pares. Pero no entendemos que el Señor Jesús, fuera de pagar nuestra deuda, ahora me dice, yo te voy a ayudar a que tú no pases más los discos pares. Yo te voy a enseñar de nuevo lo que es conducción. Yo voy a ir al lado tuyo manejando. Y cuando tú te sientas tentado a pasar un disco pare, a no parar, yo te voy a tocar el hombro y te voy a decir, si quieres, yo te puedo ayudar. Pero esa parte que es la santificación, que es vencer el pecado, que es lo que Cristo puede hacer en uno, es la que muchas veces creemos que el Señor, en su justificación, que no es la verdadera, solo paga la deuda para que sigamos pasando discos pares. No sé si le gustó el ejemplo, si es claro, hermano Víctor Manuel. Sí, sí, totalmente, hermano Raúl. Esa es una buena, digamos, ilustración de lo que generalmente se entiende por justificación. Lastimosamente, el enemigo se ha aprovechado de eso y como los ministros de seminarios de teología, bueno, yo lo digo por experiencia, mis hermanos, yo estuve estudiando algún tiempo en el seminario y yo pienso que Dios me permitió que yo fuera al seminario tal vez para experimentar un poco cómo se vive o cómo se enseña el evangelio dentro de estos centros. Y es así, hermano, se enseña de esta forma como el hermano Raúl la ilustró. Y eso para la gente es mucho más agradable que cuando se le presenta un evangelio que transforma el corazón, porque el ser humano es tan egoísta que ni eso quiere, que ni siquiera quiere que el del corazón sea transformado, porque cuando el corazón es transformado, usted tiene que renunciar a todo lo que usted antes le gustaba. Entonces, cuando usted quiere renunciar a algo, entonces para usted preferiblemente seguir abrazando lo que le gusta que renunciar a eso. Entonces, el Evangelio es el principio de la renuncia al yo. El Evangelio es un principio, es que el Evangelio no es una mera, no es un término, no es una teoría, el Evangelio es un principio de vida. El Evangelio es la cruz de Cristo que subyuga el corazón. Y si no nos resistimos a su amor nos atraerá a Él. Y esta atracción, como dice el Espíritu, lo decía, por medio de esa atracción seremos atraídos a los pies de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Y dice, entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Dios, de Cristo. Esto es una obra Amén. sobrenatural. Esto es una obra que usted y yo no la podemos comprender tal como se le dijo a Nicodemo. El viento sopla de donde quiera que viene y nosotros no lo vemos, pero podemos ver sus efectos. ¿En dónde se ven los efectos? En la obediencia en Cristo, a Cristo.
todo pensamiento llevado a Cristo y ese pensamiento en Cristo, por eso es tan importante la contemplación, porque cuando contemplamos a Cristo, ese amor tiene que constreñirnos. Ese es el poder del Evangelio. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo. Pero hoy en día se enseña que el amor de Cristo nos permite seguir pecando. El amor de Cristo no nos constriñe, no nos lleva al arrepentimiento, sino que el amor de Cristo es paciente. El amor de Cristo es misericordioso, tenemos un Dios tan amoroso que Él nos entiende. Y yo digo, claro que Él nos entiende, pero Dios no es un Dios incapaz de limitar su poder solamente a Cristo. Cristo vivió para que Cristo pueda darnos su justicia. Por eso Amén. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo porque precisamente Él nos da esa fe. Amén. Muchas gracias, hermano. Damos las gracias a todos los hermanos. El hermano Víctor pregunta si este tema quedó grabado. Sí, lo está grabando la hermana Daisy, lo pueden ver después. Hay que esperar un tiempo para que lo suba al canal de YouTube que se llama de Lidia Rojas La Torre. Hermano Víctor Manuel, quiero dar las gracias al Señor por este poderoso mensaje clarísimo. Yo creo que ninguno de todos los 46 participantes que estuvimos nos ha quedado alguna duda. Ojalá que este sábado podamos meditar en esto y quiero pedirle a usted, junto con agradecer por este mensaje, que nuevamente nos despida en oración, nos vamos a poner de rodillas y vamos a terminar este culto divino. Muchas gracias. Oramos, claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Padre Santo es tu nombre, Padre Celestial. Señor, usted nos ha permitido que nos acerquemos al trono de la gracia, confiadamente, Señor, como lo dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro, Señor. Padre, tenemos una lucha contra el mismo Satanás, contra los mismos demonios, Señor, no contra sangre ni carne. Así que entendiendo esto, Señor, ayúdanos a tener misericordia los unos de los otros, a amarnos los unos a los otros, a poder demostrar que tú puedes obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. No porque nosotros lo podamos hacer, Señor, sino porque debemos consentir en que usted así lo haga, Señor. Aún las personas de este mundo, Señor, no han visto una manifestación del verdadero evangelio. El mismo universo, Padre, aguarda en la manifestación de los hijos de Dios. Así que, Padre, danos esa fe que solamente proviene del Calvario. Danos esa fe que viene de Cristo Jesús, Señor, que puede expiar nuestros pecados. Señor, necesitamos esa fe, Padre. Necesitamos esa fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a caer arrepentidos delante de ti para servirte, Señor, como instrumentos vivos y no en una apariencia de piedad. Por favor, Señor, gracias por tu amor, misericordia. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a nuestro buen Dios por este mensaje clarísimo. Gracias, hermano Víctor Manuel, que el Señor lo siga utilizando para que pueda predicar la palabra, la verdad, la verdadera justificación por la fe. Y muchas gracias a todos los hermanos, que tengamos todos un bendecido sábado. Gracias, chao. Bendiciones. Bendiciones.